Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y este es el primer episodio de este año 2024, ¿no? Que espero que se convierta en un año pues muy provechoso y muy beneficioso, ¿no? Pues para todos los que estamos aquí, ¿no? Y los que, bueno, de alguna manera nos juntamos, ¿no? A hablar sobre Telco, pues al menos una vez a la semana, ¿no? Que es lo que tratamos de hacer en este podcast, que como sabéis es fundamentalmente el vuestro. Y hoy, como primer tema, insisto, de este año 24, pues he querido traeros un tema que yo creo que va a ser muy relevante durante todo el año y del que volveremos a hablar muy a menudo, ¿no? Además, digamos que los acontecimientos se han precipitado en las últimas semanas de este año y hay varias tendencias que vamos a revisar, ¿no? Que van a hacer que hablemos este año más que nunca, ¿no? De la resiliencia en las redes de telecomunicaciones en general y de manera particular en España, que sabéis que es en el mercado, uno de los mercados en el que más nos centramos, ¿no? A la hora de hablar. Así que hablemos de resiliencia en redes telco en el 2024. Como os decía, bueno, parece que hasta digamos que las circunstancias casi nos obligan de hacerlo. Y de hecho, si miráis acerca de, de qué se habla y cómo se considera, ¿no? Y por qué se considera especialmente importante este concepto, se hace con una metáfora que no es mía, sino que viene recogida, pues, incluso, ¿no? En las propias bases, ¿no? De los esfuerzos regulatorios que vamos a repasar hoy, es considerar las redes de telecomunicaciones como el sistema nervioso de las sociedades modernas, ¿no? De nuestra sociedad. Y de hecho, pues más allá de eso, ahora sabéis que soy poco aficionado a este tipo de metáforas porque cuando necesitas hacer una metáfora es que porque probablemente no estés entendiendo bien de lo que estás hablando, pero en cualquier caso, yo creo que esta es una imagen poderosa. Eh, Más allá de ser el sistema nervioso de la sociedad, es una herramienta clave, indudable, ¿no? En digitalizar la sociedad y en conseguir atrapar esa promesa, que de momento es fundamentalmente eso, una promesa, ¿no? Que nos debe llevar a mejores sitios, ¿no? A estar mejor, pues como sociedades, ¿no? En el mundo. Y esa resiliencia, ese valor, esa presencia, pues como nos ocurre con otras muchas infraestructuras, como sociedad solemos dar la presencia de esas infraestructuras pues por supuesta. Pero sin embargo, pues sabemos que no es así, ¿no? Y de hecho, quería compartir con vosotros algunos ejemplos más o menos recientes y que, bueno, pues que nos dan alguna perspectiva, ¿no? La red de Optus en Australia, ¿sabéis? Es un operador móvil. El 3 de noviembre de este año cayó y tuvo más de 24 horas de algún tipo de afectación a servicios básicos como la telefonía y el acceso a Internet. Se trató probablemente, por lo que ha trascendido, ¿no? De un error de operación relacionado pues con la complejidad de las redes modernas y, bueno, entre otros factores, pues acabó causando la dimisión de la CEO de Optus. No yéndonos tan lejos, no yendo a las antípodas, en España, el mismo mes de noviembre, el 18 y el 23, tuvimos sendas caídas con más de 4 horas de duración, en el caso de la primera, de RedSys, que como sabéis es la red, el procesador de pagos prácticamente monopólico aquí en España. Y eso que generó que durante al menos 4 horas no se pudieran hacer pagos prácticamente por ningún canal en todo el país. Ha trascendido que el fallo estuvo relacionado con un fallo hardware al que se tuvo que sumar necesariamente algún tipo de error en la operación. Se ha publicado que durante esos días se redujo el número de transacciones de pagos en el país, en España, en un 2,5%. Eh,
Este mismo mes, este mismo diciembre que acabamos de terminar, el 21, pues Twitter estuvo caído o funcionando mal, al menos durante una hora a nivel global. Bueno, el efecto que eso pueda tener sobre Twitter, pues es algo que podemos discutir. Mirando a servicios básicos, a servicios tradicionales, el 21 de noviembre también de este año hubo una caída de varias horas que afectó a buena parte de los servicios de voz tradicionales de Telefónica, ¿no? Que bueno, publicó en la prensa que como resultado de eso, varias administraciones, varios ayuntamientos, pues quedaron completamente aislados, ¿no? Se ha publicado que la causa puede estar relacionada con algún tipo de error en la operación. Esta, esta misma semana, el 3 de enero del mes que acabamos de comenzar, pues el servicio de acceso a Internet de Orange en España pues ha estado caído en parte durante algo más de una hora. Y la causa se relaciona también con un ataque y bueno, probablemente algunos errores previos en la operación. Si nos vamos más atrás, pero para buscar también otro tipo de errores y otro tipo de afectaciones, Vodafone en febrero del 22 tuvo su red móvil, que es la segunda más importante del país vecino de Portugal, caída o funcionando mal durante más de 24 horas. Y en la prensa se publicó también que estaba relacionado con algún tipo de ataque, aunque al final no ha trascendido cuál fue el origen. Y un caso, probablemente el más exagerado, el más espectacular, pero bueno, son los tiempos que nos toca vivir, es el de Kyivstar en Ucrania, es el principal operador del país, que como sabéis está en guerra con Rusia, y el 12 de diciembre dejó de funcionar completamente la red móvil de Kyivstar y ha estado prácticamente hasta ahora, hasta hace unos días, sin lograr recuperarse. Las autoridades ucranianas han mencionado que se trata de un ataque de hackers, de alguna forma coordinados o impulsados, ¿no? Pues por el Estado ruso. Es decir, como veis, en un periodo muy corto, pues podemos sumar, si bien a nivel mundial, pues un gran número de incidentes. Lo que hay que decir siempre en estos casos y en primer lugar, que desde aquí queremos expresarnos pues nuestro apoyo e incluso nuestra admiración pues a todos los equipos de operaciones que han tenido que enfrentar y superar estas crisis, ¿no? Solo alguien que haya estado cerca de una situación como esa sabe, ¿no? De alguna forma lo que ocurre, ¿no? Y lo que hay que pasar pues para tratar de salirnos lo antes posible de una situación que es por definición crítica, ¿no? Y es por eso, precisamente, porque sabemos que es posible, por lo que nos inquieta especialmente, ¿no? La perspectiva, ¿no? De perder ese sistema nervioso. Eh, Esperamos, de hecho estamos convencidos, deseamos, ¿no? Que nuestros servicios de comunicaciones sean resilientes, que puedan soportar, ¿no? Una gran serie de adversidades o situaciones contrarias. Y de hecho, cuando cuando pensamos sobre ello, pues se mezclan distintos objetivos y distintos planos, ¿no? Que a veces nos dificultan pues pensar de manera clara, ¿no? ¿Qué solemos poner encima de la mesa, ¿no? ¿Qué 5 cosas solemos poner encima de la mesa cuando estamos hablando de resiliencia de redes de comunicación, ¿no? Pues estamos eh, fundamentalmente y en primer lugar, pensando en que tenemos redes que son capaces de soportar y recuperarse rápidamente ante ataques que en algunos casos, ¿no? Pues pueden ser impulsados, ¿no? por naciones enemigas u hostiles, ¿no? Pues como acabamos de ver en el caso de Kyivstar, pero también estamos pensando en la independencia estratégica, ¿no? Y en la propia soberanía tecnológica, ¿no? Y en el riesgo que supone que haya, que nuestras redes estén formadas pues por equipos que puedan ser controlados de alguna forma pues por potencias
enemiga, ¿no? Y este es probablemente uno de los casos sobre los que más hablaremos, aunque de esto hay muy poca, por decir ninguna, ¿no? Evidencia práctica. También esperamos que nuestras redes sean resilientes frente a catástrofes que además percibimos, porque bueno, la experiencia encaja con eso, como cada vez más probable, ¿no? Al menos las catástrofes no relacionadas con el clima, como los incendios o las inundaciones. Y luego también esperamos que nuestras redes sean capaces de recuperarse rápidamente de algo que vemos que ocurre cada vez más a menudo, por lo menos tenemos mayor conciencia, ¿no? Que son errores en la operación, en la configuración y errores en general, pues autoinfligidos, ¿no? Por los operadores de las redes, que obedecen muy probablemente, ¿no? Al aumento de la complejidad de estas redes. Y un factor adicional, el quinto, que no quiero dejar de poner encima de la mesa, es que también cuando pensamos en resiliencia, pensamos también en mecanismos para garantizar, ¿no? El equilibrio que tenemos que encontrar como sociedades avanzadas que somos, ¿no? Entre digamos que el respeto a la privacidad de cada uno de los ciudadanos y su derecho a comunicarse cuando, cómo y con quien quieran, ¿no? Con también el control, el control legal que necesitamos realizar, ¿no? De cuando estas redes extraordinariamente potentes se usen pues para cosas que determinemos que son ilegales o inadecuadas, ¿no? Ese equilibrio también aparece claramente, ¿no? Como una de las palancas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En este enfoque de resiliencia. Sobre este mapa, pues hemos creado una gran expectativa, de momento es fundamentalmente eso, una gran expectativa acerca de las redes 5G, ¿no? Como ese sistema nervioso eh, ultra presente, ultra profundo de nuestras sociedades, y eso está haciendo que de alguna manera los esfuerzos por avanzar en resiliencia se centren, ¿no? En esta tecnología. Bueno, esto hay que vivirlo como una oportunidad, pero es evidente para cualquiera que mire esto con un poco de objetividad que 5G no es una solución exclusiva y que efectivamente ese sistema nervioso al que estamos refiriéndonos pues está compuesto por muchas soluciones diferentes y que también son, en ese sentido, tan relevantes, ¿no? como será 5G en el futuro, ¿no? Así que, de alguna forma, respondiendo a estas dos líneas, la preocupación que como sociedades tenemos, ¿no? por tener unas redes de telecomunicaciones resilientes, ¿no? Y digamos que la expectativa que tenemos acerca del 5G como de alguna forma esa super red, ¿no? Que nos va a permitir desarrollarnos, dar un paso más allá de la digitalización de la sociedad, bueno, pues hemos creado una expectativa, ¿no? de tener redes absolutamente resilientes. Insisto, esto es muy positivo, es algo muy valioso y es algo sobre lo que como industria, pues yo creo que tenemos que construir. Sin embargo, también digamos que este foco pues nos pone evidentemente limitaciones que tendremos que ser capaces, ¿no? de alguna manera de trascender y sobre las que construir. De hecho, digamos que a nivel europeo, que es pues digamos que el nivel más relevante, el que más nos interesa, eh, nos estamos preparando, ¿no? Pues para responder a todas estas necesidades. Insisto, nos estamos preparando para responder a todas esas necesidades. De hecho, la primera respuesta fue la formulación de lo que se llama una caja de herramientas, un toolbox, es decir, una caja de herramientas, ¿no? que nos debe permitir a los Estados miembros, ¿no? de la Unión Europea dar de alguna manera respuesta, ¿no? a esas necesidades de resiliencia y seguridad en principio y de manera exclusiva, insisto, esto es importante, pues para redes 5G. Ese toolbox es un conjunto de medidas estratégicas y medidas técnicas, pues hay un listado más o menos amplio de ambas y podéis consultarlo, ¿no? Porque es un documento evidentemente público,
que están pensadas fundamentalmente para que se incorporen en la legislación de cada uno de los países y que en la práctica acaban suponiendo una serie de obligaciones tanto para las administraciones de esos países como fundamentalmente pues, para los operadores de redes 5G, que son en la práctica pues, los operadores móviles entendidos en sentido más o menos amplio, ¿no? Como luego veremos. Ese toolbox se publicó hace ya 4 años y el grado de implementación pues está siendo variable. Hay en concreto una medida, la medida 6, que es la que más me interesa compartir con vosotros hoy, ¿no? Que habla de aumentar la resiliencia a nivel país, que solo ha sido implementada, insisto, de manera regulatoria por 3 países. Estamos hablando del propio informe que elabora, digamos que el Observatorio 5G de la Unión Europea, ¿no? Que sigue el progreso de la implementación de este toolbox, cuya última publicación es de junio de este año pasado, de junio del 23. Es decir, tenemos un marco que se formuló hace ya 4 años y tenemos una implementación variable, como veremos ahora en el caso español, en qué punto concreto estamos, ¿no? Pues de hecho, si miramos el caso español, pues hace ya casi 2 años, el 29 de marzo del 2022, se publicó el Real Decreto clave, ¿no? Que es la primera transposición, ¿no? Digamos que de estas medidas que estaban incluidas en este toolbox, que incluía los requisitos. El título es largo, es un Real Decreto y es evidentemente pues un documento farragoso con un título farragoso que hablaba de los requisitos para garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicos de quinta generación. Como veis, hablamos siempre de quinta generación de 5G. Este Real Decreto ha sido modificado de manera leve pero importante recientemente, pues este último mes de diciembre, dentro del marco de la última ley ómnibus que aprobó el gobierno en este año, de manera que se hacían una serie de precisiones que permitían eh, facilitar, ¿no? Pues la aplicación de este Real Decreto en lo que se refiere a las obligaciones que, como os decía, se imponen pues a diversos agentes, fundamentalmente los operadores móviles, operadores de redes 5G. El propio decreto este que os hablo de marzo del 22 hablaba de la necesidad de publicar un real decreto, en este caso, no un decreto ley, por el que se debía concretar lo que se llama el Esquema Nacional de Seguridad de Redes y Servicios 5G. Este documento está ahora mismo en trámite de audiencia, es decir, en una fase de consulta pública que termina el 15 de este mes, el 15 de enero, ¿no? En el que, bueno, de alguna forma se aterrizan de manera más, algo más concreta, ¿no? Cuáles son las obligaciones, cuáles son los análisis y cuáles son los documentos, ¿no? Que se deben generar pues para de alguna forma cumplir con esas obligaciones. En definitiva, y si queréis que os lo resuma, desde ese toolbox que ya tiene 4 años, digamos que elaborado por la Unión Europea, a la situación en la que estamos en España, bueno, pues hay un marco que ha ido avanzando, probablemente a una velocidad mucho más lenta de la que todos preveíamos cuando empezamos a hablar de esto, y es un marco que está todavía lejos de poder ser aplicado de manera clara y fácil pues en la práctica. Y estamos pendientes de ver bueno, cómo se aplica esto, porque digamos que decisiones clave, como digamos que aprobaciones de planes de riesgo o decisiones muy importantes, ¿no? Como la clasificación de operadores de alto, bajo alto, medio y bajo riesgo, ¿no? En cuanto a suministradores, pues, aunque efectivamente tienen mecanismos claros pues, para que de alguna forma se produzca esa declaración, eh, parecen contener, por así decirlo, ¿no? Pues altos niveles de discrecionalidad, ¿no? Porque pues, es algo en lo que queda todavía bastante camino pues, por madurar. E insisto, esas decisiones están pendientes de ser tomadas
y es muy difícil pronosticar cuándo se tomarán y cuáles serán los resultados, ¿no? Esta es la situación en España, pero si vemos aquí en Europa, dentro dentro de este marco general, pero ya fuera de lo que es la propia legislación europea, como os decía, todo viene a surgir de ese toolbox que mencionábamos antes, pues podemos mirar el caso del Reino Unido, de UK, ¿no? Ellos tienen una situación muy similar. También están respondiendo a las mismas preocupaciones, ¿no?, que el resto de Europa, pero ellos no tienen, por así decirlo, por qué ceñirse, ¿no?, al marco regulatorio de la Unión Europea, bueno, porque para eso hicieron el Brexit, para bien o para mal. El gobierno del Reino Unido tomó hace ya algún tiempo pues una decisión, ¿no?, con respecto a los proveedores de alto riesgo, y eso supuso de alguna forma pues la cancelación en la práctica de los suministradores de origen asiático, fundamentalmente Huawei y ZTE, y esta semana se publicaba que BT, por ejemplo, que tenía un plan y un compromiso, ¿no?, pues para eliminar de partes de su red todos los componentes Huawei, pues no ha logrado cerrar ese plan en la fecha prevista y, bueno, debe solicitar una ampliación. En cualquier caso, más allá de eso, que no es poco, que es una decisión estratégica tremenda, tampoco hay grandes avances. Y de hecho, Ofcom hace algunas semanas pues publicó una consulta pública, como veis, similar, ¿no?, al trámite este de audiencia del que os mencionaba antes, en el caso del entorno legislativo español. eh, bueno, precisamente pues para ver cómo implementar, ¿no?, esas medidas de resiliencia en las redes. En este caso, en el caso de Ofcom, parece, eso sí, que logran tener un enfoque más abierto, probablemente más racional, ¿no?, y parece tratar eh, eh, todas las redes de comunicaciones del país, todas las redes de comunicaciones públicas al menos, y no exclusivamente el marco 5G. Pero en cualquier caso, tanto el Toolbox, que como os digo es dentro de la Unión Europea el documento principal, como la regulación española que deriva de él, como la regulación de Ofcom, que se ajusta pero es diferente, se refieren, digamos, que para todo su trabajo de peso, para la parte de peso y técnica de sus análisis, a ENISA. ENISA, como seguramente muchos de vosotros sabréis, es el nombre con el que se conoce a la Agencia Europea para la Ciberseguridad, eh, que es el organismo que genera las normas técnicas a las que se refieren pues todas estas leyes, toda esta regulación de la que estamos hablando. ENISA es un organismo muy activo. De hecho, si vais a su página web, bueno, pues encontraréis muchos documentos de bastante peso. Pero si me pidierais, si me preguntaras por dónde hay que empezar a trabajar con ENISA, yo os daría dos guías, no dos documentos. Lo que ellos llaman la guía para generar y gestionar una resiliencia extremo a extremo, que es, ya os digo, una buena base en la que se describe una guía metodológica, ¿no?, pues para la implantación y gestión de redes resilientes, y es, por supuesto, el marco de referencia, ¿no?, en el que, bueno, se enfoca, insisto, con una metodología global, que es la racional para este clase de cosas, ¿no?, cómo debe afrontarse pues el despliegue, la gestión de este tipo de redes resilientes, y va pues mucho más allá de lo que uno esperaría encontrar, ¿no?, en una agencia de ciberseguridad que uno imaginaría que está muy centrado en aspectos técnicos, pero no es el caso. Los aspectos técnicos son solo uno, ¿no?, de los cuatro troncos principales, ¿no?, que están relacionados con la resiliencia, ¿no?, como no puede ser de otra manera. Y también el último documento que yo os diría que miraseis, pues es el último análisis que han hecho del 23, que se ha publicado en diciembre, si no recuerdo mal, que es el análisis de amenazas, ¿no?, que afectan, ¿no?, en general a la digitalización europea y de manera más particular, ¿no?, pues a las redes de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, esos son documentos por los que hay que empezar
a leer. Bueno, dándoles un vistazo, ¿qué nos cuentan, ¿no? Esos documentos de ENISA? Bueno, no, ENISA publicaba, porque he sido incapaz de encontrar la actualización con datos del 22, así que tenemos datos hasta el 21, que se hacen un poco antiguos, ¿no? Pues un recopilatorio de los accidentes de seguridad en la Unión Europea, ¿no? Que los Estados miembros han ido reportando. Incluye tanto el número como a efectos estadísticos, quiero decir, como el número de horas que se han visto afectados los usuarios, ¿no? Pues por esos incidentes de seguridad. Si bien, insisto, hasta el 22, hasta el 21 en realidad, el número de incidentes pues es más o menos estable, aunque hay una leve tendencia a la baja, al alza, perdón, lo que sí varía con mucho, y bueno, pues depende fundamentalmente del impacto, ¿no? Que tengan esos incidentes, es el número de horas de afectación. Entonces, bueno, pues por eso hay una enorme variabilidad, ¿no? Que, bueno, pues podéis ver en las gráficas que se incluyen en ese informe. De hecho, el 2021 supera, casi triplica, ¿no? Pues cualquier año anterior, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el 2017, en el que hubo, digamos que una afectación en horas, pues muy alta. En cualquier caso, lo que nos sugiere este informe también es que en este momento, hasta ahora, la inmensa mayoría, el informe habla de un 91%, de las causas de esos incidentes de seguridad están en horas, están relacionados con errores humanos, con una operación, digamos que no óptima, bueno, con causas pues, con las que hemos enunciado, ¿no? Pues algunas de las caídas, ¿no? Que poníamos de ejemplo, ¿no? Pues al principio de este episodio. Si miramos el documento que incluye el 23, el panorama de amenazas, ¿no? Donde también hay un recopilatorio, ¿no? Digamos que del número de incidentes que se han ido observando ya por mes en el año 22 y posteriores, sí vemos en este caso una clara tendencia creciente, ¿no? Prácticamente en un año el número de ataques por mes prácticamente se triplica, ¿no? Así que bueno, esto es el mundo en el que nos ha tocado vivir. Entonces, bueno, con esta foto, ¿no? Digamos que con esta causa, estas soluciones que estamos tratando de dar como sociedades y como estados, ¿no? En qué nos estamos fijando, ¿no? A nivel regulatorio, ¿no? Como os decía, digamos que los documentos de NISA son un buen diagnóstico, ¿no? Una buena metodología de cómo se debe preparar todo y cómo se debe sobrevivir pues a un incidente, sea el origen que tenga, el origen que tenga, pero eso al final cómo se lleva, ¿no? A la implementación más o menos práctica, ya os digo, dista mucho de ser práctica, a la implementación regulatoria, ¿no? De estos desafíos, ¿no? Que hacen los estados, ¿no? Pues, por ejemplo, si cogemos el Esquema Nacional de Seguridad Español, que pues, es fundamentalmente una fiel traslación, ¿no? Del toolbox que mencionábamos, a mí me gusta destacar 4 ideas que están sobre las que de alguna forma gravita, ¿no? Pues toda esa estrategia, todo ese documento, ¿no? Fundamentalmente la idea de diversidad de soluciones y fabricantes, es decir, se pretende conseguir de alguna forma pues una variedad, ¿no? En lo que se refiere a los fabricantes que forman parte de estas redes, insisto, estamos hablando de momento de redes 5G, ¿vale? Y se habla también de los conceptos de proveedores de confianza y de proveedores de alto riesgo, ¿no? Que son claramente decisiones estratégicas que, como os decía, tienen mucho peso. Luego también el Esquema Nacional de Seguridad trata de clasificar los elementos de la red y para ello pues se extiende en definir cómo puede ser una red 5G, cuáles son sus principales elementos, cuál es el estado del arte, con las complejidades que eso tiene desde el punto de vista regulatorio. Bueno, pues trata de fijar una criticidad, niveles de criticidad, pues para los elementos, tanto por volumen,
es decir, separa core de acceso claramente, como por una división geográfica. Digamos que algunas áreas del país se consideran críticas, mientras que otras no. Y bueno, pues para en ambas dimensiones pues es necesario elaborar catálogos más o menos pormenorizados, ¿no? Lo cual, bueno, pues supone sin duda un nivel de complejidad adicional, ¿no? A la hora de implementar la ley. Luego también se juega, aunque poco, con lo que sería la diversidad física de las infraestructuras. Se considera absolutamente imprescindible pues, para elementos como el core, el núcleo de la red, y no se considera relevante pues, para los tramos de red de acceso, fundamentalmente. Y finalmente, como se trata de de una ley, ¿no? Pues lo que hace es imponer una serie de obligaciones adicionales, fundamentalmente, ya os digo, pues para los operadores de telecomunicaciones. Obligaciones de reportar, luego podríamos bajar en el detalle de en qué consiste esto, pero que les obligan fundamentalmente a dar a conocer a la administración cuál es su cadena de suministro, cómo de flexible es y cómo de resiliente es esta cadena de suministro y sobre todo qué proveedores incluye y hacer análisis de riesgos y de planes de mitigación propuestos que deben ser valorados por la administración con todo lo que esto todo lo que esto supone. Eh, de alguna forma, pues más allá, ¿no? de todo de este foco, pues eso de nuevo uno puede colocar delante. ¿Es razonable que esto sea exclusivamente para 5G? ¿Es razonable también este nivel de claridad en este momento? Digamos que cada país está tratando de avanzar. Como veis, el nivel de implantación es muy variado y desde luego no aclarar estos temas, ¿no? De manera sustancial, pues desde luego no ayuda a acelerar el despliegue de una tecnología como 5G, la que sabéis que Europa pues no se puede considerar en este momento líderes, ¿vale? Pues es algo que tenemos que tener en cuenta. El proceso, como decía, incluye reporting y análisis de riesgo, ¿no? En el que el papel de la administración, del Ministerio de Transformación Digital y Administración Pública en este momento, de hecho, en realidad, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, pues tiene un papel muy relevante, pues porque para ellos queda definir los grados de criticidad de las infraestructuras y también esos análisis geográficos que os decía, que no son en absoluto triviales, y también pues la aprobación de esos planes de riesgo y mitigación. De hecho, además, digamos que el organismo que toma las decisiones sobre la criticidad de los proveedores, de los suministradores, pues es otro organismo distinto, es un organismo en el que no es tanto transformación digital, sino interior y defensa, quienes de alguna forma llevan la voz cantante. Bueno, pues esto va a hacer todavía más difícil eh, mm, implementar esto de una manera eficaz, pero bueno, es la situación ante la que nos encontramos. Y luego, como decía, estas obligaciones de reportar también según parece en el Real Decreto que os mencionaba, que está en este esquema nacional de seguridad 5G, eh, pues estas obligaciones se extienden para los operadores de servicios 5G, todos los operadores de servicios 5G, y eso incluye también a los OMVs que presten servicios 5G, según parece, para los fabricantes de equipamiento, y esto es especialmente relevante también, porque, bueno, como os decía, hay decisiones estratégicas importantes para tomar, y luego incluye también obligaciones específicas para reportar pues, para las propias administraciones públicas, ¿no? En tanto en cuanto a usuarios clave, ¿no? Y además con información sensible, ¿no? De estas redes 5G. Entonces, bueno, como veis, nos queda un, un camino, ¿no? que recorrer. Pero yo hoy, antes de cerrar este episodio, que ya estamos cerca, eh, lo que os quería poner encima de la mesa es una idea adicional, ¿no? Más allá de todo esto, más allá de definir e implantar y cumplir con estos mecanismos de resiliencia,
que son absolutamente obligatorios, no podemos esquivarlo. Quería poner sobre la mesa, como decía, una idea, ¿no? Digamos que todo el foco, si tú lees todos los documentos de NISA, y no puede ser de otra manera, pues porque es lógico que sea así, están enfocados en conseguir construir redes robustas, una red robusta, digamos. No obstante, el propio Toolbox, con la medida estratégica número 6, habla de conseguir a nivel país esa resiliencia, no exclusivamente a nivel de red. Y probablemente por eso sea la medida menos implementada. De hecho, en realidad, y si leemos qué se espera conseguir ahí, lo que se espera es conseguir una razonable variabilidad, ¿no?, de suministradores en general, ¿no? Pues es decir, que no todas las redes de un país en particular pues sean de una marca en concreta. Ericsson, por ejemplo, o Nokia, o evidentemente Huawei, ¿no? Sino que haya una razonable variabilidad. Pero yo creo que esa idea incluye ya algo potente, ¿no?, que debemos, sobre el que tenemos la oportunidad de construir, ¿no? De hecho, en la industria telco ya tenemos ejemplos, ¿no?, que es el acceso, digamos, incondicional al servicio de llamadas de emergencia a través del 112, que de alguna forma permite a cualquiera que tenga un teléfono móvil en cualquier estado, ¿no?, pues realizar una serie de operaciones que fundamentalmente establecer una llamada de voz a un servicio de emergencia. Esto nos da una idea de que es algo que ya estamos utilizando, y es que considerando, digamos, que la existencia de distintas redes que están razonablemente solapadas, no diremos al 100%, porque eso evidentemente no va a ocurrir nunca, pero sí con un grado de solape muy alto, pues podemos conseguir valores de resiliencia que van mucho más allá, ¿no? Y esto, de alguna forma, es algo que en el marco regulatorio actual se nos escapa entre los dedos, aunque insisto, hay líneas que nos permiten construir, ¿no? Que si enfocáramos el problema de esta manera, si pudiéramos hacerlo así, ¿qué conseguiríamos, no? Pues probablemente conseguiríamos poner sobre la mesa conceptos como tener un acceso a una red de acceso resiliente, que es algo que ahora, pues a nivel de red, pues es muy difícil de considerar razonablemente. Podríamos gestionar de manera mucho más clara y más específica esta idea de variedad tecnológica, que ahora, bueno, pues cuesta de alguna manera trabajo hasta formular. Y también podríamos poner sobre la mesa mejores respuestas, ¿no? Pues ante catástrofes naturales, ¿no? Pues esto combinando efectivamente, pues digamos que esta resiliencia en el acceso, ¿no?, que también parece importante, fundamentalmente, pues eso, respondiendo a situaciones catastróficas más locales, ¿no? Como puedan ser a veces, ¿no?, pues este tipo de catástrofes naturales, ¿no? Entonces, relacionado con esto, y no tratando de cerrar, sino más bien de poneros un desafío, ¿no?, y de algún punto de mira al que podríamos llegar, ¿qué ideas querría yo transmitiros, ¿no?, pues poner encima de la mesa hoy? Yo creo que es necesario, para dar un paso en la resiliencia eh, de telecomunicaciones a nivel país, a nivel, si queréis, Unión Europea, eh, tenemos que incluir en nuestro mapa mental ese solapamiento de infraestructuras físicas diferentes, incluyendo tanto las redes de acceso fijas como móviles. Las fijas también son relevantes, y el solape entre ambas también es una dimensión clara que tenemos que manejar. Así que tenemos que tener de alguna forma una visión clara e incluirla en nuestra regulación y en nuestro mercado de la diversidad física, tanto en cables y canalizaciones como en torres. Es también una dimensión que no podemos perder de vista, ese tipo de resiliencia a ese nivel. Como os decía, considerar ese solape también para lo que sería la parte core de la red, esas soluciones globales, ¿no?, esas soluciones propuestas por uno o varios fabricantes, además en entornos que pueden llegar a ser más complejos, ¿no?, como los que pueden estar asociados
a Open RAN, en el que aparecerán, digamos que solapes que no serán tan obvios, papeles como los integradores que no serán tan obvios, ¿no? Pues es el momento también de que los pongamos en el foco y los manejemos. Al final, la idea es razonablemente sencilla. Dos redes solapadas con cores diferentes, con elementos, con soluciones distintas, son mejores desde el punto de vista de resiliencia que dos con el mismo, exactamente con el mismo tipo de solución. Pues bueno, por los motivos que a nadie se nos oculta. Para que todo esto funcione, tanto la administración como la industria deben ser capaces, y ya lo han hecho. Ponía el ejemplo del 112, ¿no? Bueno, pues se trataría de dar un salto que fuese más allá, ¿no? Sería necesario definir soluciones voluntarias para el respaldo mutuo. Es evidente que la industria en ese sentido es muy solidaria y no va a haber problemas, pero es mejor de alguna forma tener un trabajo arreglado y avanzado, ¿no? Pues para que una red menos afectada pudiera tomar de alguna manera alguno de los servicios de una red con un grado de afectación mayor, ¿no? Si esto ocurriera. Insisto, no es muy difícil perder de vista la comparación con el 112, ¿no? Que está pensado para eso. Y estos modelos voluntarios de cooperación que deberían estar recogidos, pues como digo, en un marco más ambicioso, ¿no? de resiliencia, deberían generar algún tipo de modelo de negocio alrededor de ese concepto. En definitiva, y lo que os quiero decir es que lo que necesitamos es crear marcos claros y eficaces para conseguir los objetivos de resiliencia, porque son esenciales, porque no podemos no tenerlos y no podemos no trabajar en ellos. Y debemos ser capaces efectivamente de que ese marco teórico vaya más allá y genere efectivamente redes que sean resilientes. Insisto, lo hemos conseguido, pero digamos que las amenazas son cada vez mayores, ¿no? Y bueno, al principio de este episodio, pues repasábamos los últimos meses, ¿no? Y bueno, pues nos dan idea del tipo de desafío, ¿no? al que nos enfrentamos. Y tener un marco teórico más o menos razonable en el que, bueno, pues hayamos conseguido que todos los proveedores que dan servicio a zonas estratégicas, pues sean proveedores de confianza, pues lamentablemente será solo una parte del camino, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que os quería contar. Es, digamos que un tema muy amplio. He querido empezar este año 24, ¿no? Con un tema de mucho alcance y sí me gustaría pues oír vuestras opiniones al respecto. Así que esto es todo lo que os quería contar esta tarde. Gracias por estar ahí. Nos hablamos.